Un mensaje de Dios para su vida. La palabra del Señor en esta hora de la mañana, amados, se encuentra en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Capítulo 19, Primera de Reyes. Quiero que usted busque en su Biblia. Vamos a dar lectura solamente a un versículo. Un verso que será el verso base para la exhortación de la palabra del Señor. Bien, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Verso 8. Lo leímos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Padre de misericordia, clamamos en esta hora. Venimos una vez más a tu presencia porque tenemos, Señor, la imperiosa necesidad de ser ungido, de ser bendecido, de que esa unción divina de lo alto a través de tu Espíritu inunde nuestros corazones, y ese inundar, Señor amado, desde acá de los estudios de la Radio Almeida, vaya también al corazón de tus hijos que hablan un mismo espíritu, que sienten una misma cosa, que son de un mismo sentir. Qué lindo, Señor, es cuando ese espíritu divino que sentimos acá, Señor, en los estudios va y también se puede sentir en los hogares. Oh maravilloso Señor, yo te pido que esa unción y esa bendición de lo alto vaya, Señor, a la vida de cada uno de tus hijos que en esta hora están en la conexión. Gracias, Padre, por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor, amado. Nos gozamos en la bendición de parte de nuestro Dios porque Él nos permite en esta mañana estar junto a usted para compartir no solamente la palabra, sino las alabanzas, las expresiones, el gozo, el contentamiento que Dios pone en nuestras vidas, que pone en nuestros corazones y que nos permite sentir alegría y gozo por ser conducto de bendición, nexo de amor de parte del Señor para con su vida. Cuando hemos leído estos versículos de la palabra del Señor, amado, la verdad es que para mí me produce mucho contentamiento. ¿Por qué? Yo le decía recién mientras cantábamos, mientras escuchábamos la alabanza, dame fuerza, Señor, dame fuerza nueva. Cuando miro yo las expresiones o las acciones de este profeta al cual el Señor alude en su palabra en esta mañana, que se llama el profeta Elías. Así como muchas veces le hemos dado nombres por las cualidades de los siervos del Señor a otros profetas, como el profeta Jeremías, usted sabe cuál era su nombre, de qué manera se le conocía. Nosotros conocemos también al profeta Elías como el profeta de fuego, el hombre de la unción, el hombre que Dios usó para la gloria de su nombre, para dar y para quitar y para hacer cosas maravillosas en el tiempo del reinado de Acab. Es decir, en el año 874 aproximadamente antes de Cristo. Ya el profeta Elías estaba en acción, en función, y Dios lo usó de manera especial para enrostrar quizás la falla de un pueblo dirigido por un rey que no hizo las cosas como Dios les ordena al hombre, como Dios quiere que el hombre lo haga. Muchas veces el hombre hace las cosas a su manera, creyendo que lo hace bien. No pienso que ninguno hierra sabiendo que está errando. Es decir, la obstinación de saber que estamos mal, pero seguimos por el camino mal. Creo que cada cual tiene el pensamiento, la idea de poder mejorar lo que no aconteció, lamentablemente, con el profeta Acab. Hizo muchas cosas que Dios no quería que hiciera. Y eso está, por ejemplo, ahí en el capítulo 16 de Primera de Reyes, cuando dice que reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios,
Y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Algunas acciones que a Dios no le agradaron, que no eran del agrado de Dios para con Acab, un rey de Israel, un hombre de Dios, un hombre conocedor de las leyes del Señor, conocedor del camino del Señor. Sin embargo, no dedicó su vida a Dios, sino que hizo las cosas a su manera. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amado, vemos acá que entre muchas cosas que hizo mal, se casó con una mujer que no le correspondía haberlo hecho. No se casó con una hija de Dios, no se casó con una persona que tenía el pensamiento del Señor, que fuera afín con el pensamiento de Él. No, hizo las cosas de distinta manera. Se casó con una mujer sidonia, con una mujer pagana, con una mujer idólatra. Bendito sea el nombre del Señor, con una mujer que servía a Baal y que tenía profetas de ellos con ella. Bendito sea el amor del Señor. Y él no siguió su camino, no siguió sus pensamientos, los pensamientos del pueblo de Israel, los pensamientos de Dios, sino que se doblegó a los requerimientos de su mujer. Se doblegó a los requerimientos de su mujer, es decir, de alguna forma Jezabel manejó a Acab a su arbitrio y lo convirtió en un pagano, lo hizo cometer pecado delante de Jehová. Dice la palabra del Señor en el último versículo, haciendo provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Consintió en traer a la ciudad y edificar un altar para Baal, es decir, un altar idólatra, un altar de ídolos, un altar para adorar aquello que Dios más abomina. Si hay algo que Dios aborrece al punto de la abominación, es la idolatría, que el hombre adore ídolos, adore santos, adore vírgenes, adore lo que no es Dios, lo creado por la mano humana, lo creado por la mano del hombre. El hombre hace esos ídolos, el hombre los edifica, el hombre los construye y luego se les rinde culto a Dios. Eso no le es desagradable, le es abominable. Bendito sea el nombre del Señor. Y este varón consintió en los requerimientos de su mujer y se doblegó a ello e hizo conforme a lo que el pensamiento de esta mujer pagana idólatra requería. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lamentablemente para este reinado había un siervo de Dios, había un hombre que había consagrado su vida al Señor y que vivía de acuerdo a los requerimientos divinos, y este era Elías. Y Dios usó a Elías para llevar y enfrentarse con Baal y darle una sentencia. Y dice la palabra del Señor que Elías se presenta delante de él y le dice que por su palabra habría sequía en esa comarca, en ese lugar, habría sequía 3 años. 3 años de sequía, 3 años de sequedad, 3 años, y eso para los pueblos, amados, trae hambre, trae escasez, trae montones de situaciones complicadas. Bendito sea el nombre del Señor. Así lo dice la palabra del Señor. Dice de que entonces Elías Tifita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Sino por mi palabra, es decir, por la palabra del Señor dictada a Elías. 3 años de sequía, 3 años de escasez, 3 años de hambre. Bendito sea el amor del Señor, pero como a Dios no se le escapan las ideas, como Dios es ordenado en todo, Dios tenía preestablecido que al profeta, a su siervo, no le faltaría nada. Podría haber mucha escasez en muchos lugares, pero dice la palabra del Señor que Dios le dice a Elías que se vaya al arroyo de Sison, que se vaya a aquel lugar. Dice la palabra del Señor que
apártate de aquí y vuelve al oriente y quédate en el arroyo de Kerib, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues si se fue y vivió junto al arroyo de Kerib, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía él del arroyo. Amado, mira las cosas que Dios hace. Mira cómo es muchas veces de incomprensible Dios para la mente humana. Para lo que Dios puede, para lo que es lo infinito de Dios es imposible muchas veces entenderlo nosotros. Sequía en todos los lugares, 3 años de sequía, sin lluvia ni rocío. Y se secaron las fuentes, se secaron los lugares donde había habitualmente agua. Y la escasez comenzó de una manera sobrenatural. Pero Dios proveyó para Elías el arroyo de Kerit. Y no solamente había agua, sino que en la mañana y en la tarde le traían los cuervos pan y carne. Qué cosa, amado. Qué cosa. Pareciera ser irrisorio, pareciera ser increíble, pareciera ser utópico que Dios use todas aquellas cosas para poder salvaguardar la vida de su siervo. Y lo hizo de esta manera. Y 3 años, lógicamente, el arroyo también comenzó a secarse. Y también empezó a no haber agua en el arroyo. Y no se le escapó las ideas a Dios, no se le escapó la provisión posterior. Dice la palabra del Señor que le manda ahora a una viuda que vivía en Sarepta de Sidón, y allá esa viuda dice que recogía algunas ramas para hacer un poco de pan y dejarse morir con su hijo, porque también la escasez le había atacado. Bendito sea el nombre del Señor, pero Dios proveyó bajo su divina providencia, proveyó para aquella mujer, una viuda que atendió al profeta, la bendijo de una manera sobrenatural y permitió que no le faltara nunca, dice acá, porque Jehová Dios de Israel le ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Llegó el siervo de Dios a aquel lugar y llegó la bendición también para aquella viuda. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Acab, entre tanto, buscaba a Elías, lo buscaba y no para bien. No lo buscaba para hacerle bien, al contrario. Le pareció a él que la palabra de Elías fue una maldición para esa comarca. Y ahora Acab buscaba a Elías, pero no para bien, sino para mal. Bendito sea el nombre del Señor. A los 3 años, dice la palabra del Señor, capítulo 18, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, que yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. 3 años. Y Dios le dice a Elías que vaya y se muestre nuevamente a Acab. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga en esta hora su palabra en nuestros corazones. Vamos a llegar, amado, a lo que la palabra del Señor nos enseña acá. Donde dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. En ese espacio de tiempo, antes de la lectura de este versículo, acontecieron algunas situaciones. Se muestra Elías a Acab, Dios hace que llueva sobre la tierra y viene la bendición y viene nuevamente el bien, el beneficio para aquella tierra. Pero ese beneficio no llegó al corazón de Jezabel. Ella siguió con su idolatría, ella siguió con su obstinación, y siguió también Acab los pasos de su mujer. Siguió en los pasos de esta mujer pagana, idólatra. No cambió su pensamiento. Esa lección que Dios le dio de 3 años, por la palabra de Elías, de sequía, de escasez, de hambre, no le sirvió como lección para doblegar su corazón a Dios, para doblegar su corazón a Jehová, sino que como que se rebeló aún más. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora la palabra de Dios nos dice más allá en el capítulo 18 que
fue necesario un enfrentamiento del profeta con aquellos profetas mentirosos, con aquellos profetas idólatras, con aquellos profetas de Baal y de Acera, para ver quién era realmente Dios. Nosotros los hijos del Señor, los cristianos, conocemos realmente este pasaje muy bien, porque es muy recurrente, muchas veces se predica en las iglesias el enfrentamiento entre el profeta de Dios y los 400 y 450, es decir, 850 profetas de mentira, que comían en la mesa de Jezabel, que los alimentaba y que les profetizaban a ella conforme a sus anhelos, conforme a sus deseos. Bendito sea el nombre del Señor. Y se enfrentan, abreviando la situación. Dice la palabra de Dios que Dios responde a Elías por medio de fuego y consume el holocausto por el cual habían hecho competencia los profetas, los 850 profetas de Baal, pidiendo que su Dios, Baal y Acera, respondieran con fuego para quemar el holocausto que ellos habían presentado. La palabra del Señor nos dice acá que invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad más fuerte, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, o hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre. Y aún así, los dioses muertos no dieron respuesta. Los dioses fabricados por la mano humana no dieron respuesta porque están muertos, porque dice la palabra del Señor en el capítulo 115 de los Salmos, que son dioses que tienen ojos y no ven, que tienen manos y no palpan, pies y no caminan, oídos y no oyen. Pero el profeta Elías responde a este desafío y clama a Jehová. Y dice que Jehová respondió por medio de fuego y quemó el holocausto y quemó todo lo que había alrededor, aun cuando lo habían mojado con cántaros de agua, 3 veces más de lo debido. Y secó la zanja, quemó el holocausto, quemó todo, porque el fuego de Dios descendió ante la petición de Elías. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo acontecido ahora, frente a todo un pueblo, frente a Israel, frente al rey y frente a Jezabel, su mujer. Dios respondió, y el desafío era: aquel Dios que responda por medio de fuego sea el Dios, y a Él servid, y todos dijeron: así lo haremos. Pero se cumplió la palabra conforme a lo que ellos se habían comprometido. Muchas veces el compromiso humano es vago, no tiene mucho sentido. Decimos una cosa y luego hacemos otra. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso aconteció, amado. Elías, dice la palabra del Señor, que hizo prender a los profetas y los degolló. Así dice: entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. ¿Hizo esto que el corazón de esta mujer cambiara? ¿Hizo esto que el corazón de esta mujer dijera: de verdad, Jehová es Dios? No los dioses que yo sirvo, estos no sirvieron, no respondieron por fuego. Ahora me convierto al Señor, me convierto a Jehová, el Dios de Elías. Para nada. Un corazón obstinado, un corazón cerrado, un corazón de piedra, un corazón endurecido, que al contrario, en vez de doblegar su corazón a Dios, ahora quiso prender y dar muerte al profeta Elías, y le da sentencia. Cuando supo estas cosas, dice la palabra del Señor, que esta mujer dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana la cabeza de Elías no ha rodado como ha rodado las cabezas de los profetas de Baal. Cuando esto aconteció, dice Elías que sintió temor. Dice que sintió temor a tal punto que Elías huye de aquel lugar. Y ahora llegamos al versículo que la palabra del Señor nos ha hablado en esta hora.
Huyó, amado, el profeta de Dios, el profeta de fuego, el profeta Elías, el que había derribado a 400 y montones de profetas mentirosos, ahora huye de una mujer y huyó por el campo y cansado se echó bajo un enebro. Y cuando estaba en esa condición, el ángel de Jehová lo toca y le dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El pan que Dios le dio, esa torta cocida y esa agua le fortaleció a Elías. Amado, nosotros ahora, para conclusión de esta palabra, estamos viviendo un momento de tal vez de sequía espiritual. No podemos reunirnos en la casa del Señor, no podemos estar en nuestros templos, no podemos alabar al Señor, no podemos levantar los brazos, no podemos glorificar a Dios en medio de una congregación que alaba, que glorifica el nombre del Señor. No lo podemos hacer, y pareciera ser que vivimos un espacio de sequía, pero no estás así. Así como Dios alimentó a Elías allá en el arroyo, así como alimentó a Elías con la viuda de Sarepta, así nos alimenta ahora, en este mismo instante. Dios te está dando tu pan. Dios en esta hora, a través de este programa, a través de esta meditación y expresión de la palabra, te está dando el alimento que tu alma necesita. Come y bebe, porque te resta mucho camino todavía por delante. Cuando estás en servicios de Zoom, cuando la palabra del Señor es exhortada, come todo el alimento, cómetelo y levántate y sigue tu camino, porque te resta camino por andar. Que en esta hora Dios bendiga nuestras vidas, bendiga nuestros corazones para la gloria de su nombre.